Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferrarlos a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, en el expediente de los matrimonios, en el expediente matrimonial, hay una pregunta que se le hace a los novios e incluso a los testigos: ¿qué religión profesan? ¿Cierto? Y seguramente también muchos te han dicho, te preguntan: ¿y tú qué religión tienes? ¿Cierto? ¿Qué religión profesas? ¿Cuál es la religión? Y siempre hemos dicho que hay religiones históricas, ¿cierto? El judaísmo, el hinduismo, el islamismo, el budismo, el cristianismo, religiones históricas, ¿cierto? ¿Y qué significa la palabra religión? Religión, la palabra religión significa unir, viene de religare, en una palabra latina que significa unión, lo que me une, ¿cierto? Lo que me une. Por ejemplo, el cable que se une al micrófono, ¿cierto? Para que lo comprendan. Esto, entonces, esto sería religare, unir, lo que me une. Y entonces la religión, ¿para qué sirve? Para unirte a Dios, porque Dios le habla a tu religión. En nuestra experiencia cristiana nos habla en Jesucristo y sus palabras nos unen con lo que quiere Dios. La primera lectura nos narra que el pueblo escucha lo que Moisés les dice: escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir, así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Dios le habla al pueblo a través de Moisés. Eso es religión. Si tú obedeces lo que Dios te pide, estás unido a Dios. Listo. El apóstol Santiago da un significado de religión muy particular. Vamos a descifrarlo.
La religión pura e inchatable a los ojos de Dios es esta. La religión pura e intachable a los ojos de Dios es esta: visitar huérfanos y viudas en las tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Visitar viudas, es decir, nuestra presencia a una viuda, a un pobre, a un enfermo, que tanto bien le hace, porque le unimos ánimo, le unimos alegría, le unimos esperanza, le unimos nuestra ayuda. Esa es la religión. Para Santiago hay una religión concreta en hechos, no solamente en un mero contenido de cosas que no son cercanas a un propósito bueno de cambio. ¿Por qué les explico esto, queridos hermanos? Porque con toda seguridad te han preguntado cuál es tu religión, porque no sabemos qué enseña la religión, pero somos cristianos católicos, y porque pasan muchas cosas en la religión. Y en ese entorno de vivir la verdadera religión nos encontramos hoy con Jesús. Y entonces vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de una crítica. Entonces, atención, qué bueno que mi religión, la que me une a Dios, no me vuelva un cristiano o no me haga un cristiano criticón, pendiente de la realidad pobre del otro, pendiente del otro, hasta de su realidad, por pobre que sea, simplemente yo para ampliarla y hacer daño. No, si estoy pendiente del otro porque sufre o padece, la verdadera religión, como dice Santiago, es la que sirve, la que asiste, la del servicio. Hay religiones que se quedan en aislamiento. Hay religiones, incluso cristiana, llámese cristianismo protestante o cristianismo en otra dimensión, y eso es lo duro, que tener una religión y que no sintamos realidad por el dolor, en realidad dolor por el que sufre o por el que padece o por el que necesita de nuestra ayuda. Y cuando empezamos con una crítica, empezamos es a la luz de esto. Los fariseos y los escribas ven que los discípulos del Señor no se lavan las manos para comer. Imagínense pues, porque la religión para el judío es una religión de costumbres, es una religión heredada por lo que hacían los mayores. ¿Qué hacían los mayores? Los mayores se quedaban solo en las externalidades, se quedaban limpiando los vasos, las copas. Seguramente, como lo hacemos todos nosotros hoy en día, nos tenemos que limpiar pues por esta coronavirus, por esta pandemia, pero ahí no está la religión. La religión no se puede quedar en un acto externo, y eso es lo que Jesús le dice a la gente: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen las tradiciones de los mayores? ¿Cuáles eran las tradiciones de los mayores? Lavar los vasos, limpiar ollas, las jarras y otras muchas tradiciones. Vamos a pensar cuáles pueden ser nuestras tradiciones. Una tradición nuestra, por ejemplo, Pila se queda sin ponerse la ceniza, que le va a ir muy mal, ¿sí o no? Otra tradición: vamos a pagar una promesa hasta Girardota, y uno va y paga la promesa y a la avenida se viene sin haber sentido que Dios lo tocó. Por ejemplo, el que paga promesas y se queda en actos externos, y muchas otras cosas. Hay herencias o tradiciones que no le dicen nada al hombre, y si eso se lo digo a ustedes como cristianos, Jesús se lo dijo a la gente de su época, como aquellos que repetían: ¿qué le importa a Dios si yo lavo el vaso o no? ¿Qué le importa a Dios si yo me lavo las manos o no? A Dios le importa es lo que hay en el corazón. Ahora te decía, vamos a ver, yo confieso ante Dios Todopoderoso por mi culpa, pero con toda seguridad que no examinamos lo que hay en el corazón, todos los malos propósitos que hay en el corazón. No examinamos todo lo que nos hace a veces
incómodos e indignos, pilas con eso. Pero por el hecho de sentirnos incómodos e indignos, no quiere decir que no venga, porque necesita de la gracia de Dios el pecador para renovar su pecado. Entonces, fíjense la crítica de los escribas y fariseos. Tú no puedes hacer de tu comunicación con Dios una crítica. Tu relación con Dios, tu religión tiene que ser edificante. Y por eso Jesús entonces le responde: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso la religión, si no une, sino que divide, la religión que no edifica, la religión que no genera conversión ni motivos de progreso espiritual, es una pobre religiosidad que con toda seguridad Dios no la mira, y nos quedamos como aquellos judíos, simplemente lavando vasos, jarras y ollas. Y la vida espiritual de un hombre no puede ser tan pobre y tan vacía. A ver, un ejemplo, por ejemplo, de religiosidad, que lo pongo mucho con conocimiento de causa, y con esto no quiero que se sientan ofendidos, sino que tal vez un llamado a los jóvenes, a ese joven que me puede estar escuchando en alguna parte, a ese joven que seguramente nos puede estar escuchando en la cárcel, qué sé yo. Hiciste de tu vida o haces de tu vida una religiosidad vacía cuando vas y pones una vela María Auxiliadora y después vas y matas, o después vas y robas. No, a los jóvenes que quiero tanto, pero que siempre les ayudo y que quiero lo mejor para ellos, y después me dicen: padre, tenía razón. La vida espiritual no puede ser un acto de magia ni de buena suerte. La vida espiritual tiene que ser una religión en comunicación con Dios, en servicio. Yo por eso les pido que oren por mí, porque usted viene por lo que Dios le da a través del Padre Wilmar. Un matrimonio viene a hablar conmigo, a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque el Padre Dios le habla a través del Padre. Esa es la religión, lo que me une. Nos unimos al Padre que se une con Dios para hacer posible nuestra religión, no nuestra religiosidad. La religiosidad se queda en momentos que salpican la vida. No voy a misa desde que me casé, dirá uno. No me pongo la ceniza desde que estaba chiquito. O bueno, hace mucho tiempo que no voy a misa. Tantas cosas. Pero más que eso, es la profundidad del corazón. Y por eso el Señor le dice a esos fariseos, cada rato les decía hipócritas, ¿no? Qué expresión tan significativa. ¿Saben por qué? Porque Jesús les dice: ustedes creen que manipulan a Dios porque mantienen algo brillante. No piensen que Dios se está fijando en lo brillante de un vaso. Dios se fija en cuánto brilla el corazón. Porque tú tienes un hermano con el que no puedes ser deshonesto, o tú tienes unos papás con los cuales tienes que ser un buen hijo, tú tienes un proyecto de vida que tienes que ser y que tiene que estar bendecido por Dios. Nosotros, como dice el libro que leímos cuando estábamos más jóvenes, no nacimos para semilla. Nosotros tenemos que nacer todos los días para la gloria de Dios. Y por eso yo siempre quiero que nuestra vida espiritual, más que religiosa, comprendan esto. Alguien te dice: es que vos sos muy religioso porque no salís de misa. Qué bueno que tú digas: no, además de mi religión, la que me une con Dios, mi vida es espiritual. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios le hable a mi vida, porque yo no quiero una vida vacía, porque yo no quiero una vida, perdóname, como la tuya. Eso le puedes tú responder a aquel que te diga que a lo mejor eres camandulero, que no sales de misa, que te expresa tantas cosas que a veces como que golpean la autoestima espiritual. Y qué bueno que tú tengas herramientas para decirle a esa persona: no,
Estás engañado, estás engañado. ¿Y estás engañado por qué? Porque yo siento que en la vida espiritual alcanzo lo que tú no tienes. Tú estás viviendo en apariencia y de apariencia. Yo quiero mirar un poquito más. Quiero mirar un poquito más. Por eso los judíos se quedaban en lo aparente. El cristiano tiene que mirar más de fondo. Y cuando uno es un buen cristiano, uno sabe qué es lo que tiene por dentro. No solamente lo que golpea en el acto penitencial, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, uno sabe que uno ha tenido malos propósitos, que uno ha tenido malas ideas, que uno ha sido fraudulento, que uno ha engañado, que uno tiene miseria por dentro. Y eso es lo que hay que traerle al corazón. Hermano, es que no salís de misa, y qué bueno que tú respondas. Que tanto me he perdido de no haber ido a misa, porque reconozco el pecado que va conmigo. Y si yo cambio, cambia mi sociedad. Y si yo cambio, cambia mi familia. Si yo cambio, cambio mi entorno. No me señales de que venga a misa. Alégrate de que busque a Dios, porque mi conversión te conviene a ti. Mi conversión te sirve a ti. Díganle a mi Dios qué le importa si ponemos incienso o no. Dígale a mi Dios qué le importa si esto está sucio, está limpio. Esto hace parte del accesorio. A mi Dios le importa más la conversión del pecador y no su muerte. Dios te está dando oportunidades. Por estos días estamos celebrando el aniversario del que murió de coronavirus. Hace un año ustedes no estaban aquí. Hace un año seguramente esta palabra la escucharon a través de las redes. Y hoy que vuelven, qué bueno poder decir: Señor, me estaba reservando este momento para decirme cara a cara y poder ver al Padre Wilmar, que le recuerda a mi alma que necesita estar brillante, limpia. Ahorita tuve 6 bautismos, ¿no? Bauticé a Máximo, a Emiliano, a Ángel, bauticé a Ismael, Tomás y Santiago. Yo me acuerdo de los niños que bautizo. Ahí se los dije, 6 niños, la mitad de los 12 apóstoles. Qué bueno que esos niños que hoy se vistieron de blanco y me puse el ornamento blanco, recuerden que están llamados a ser hijos de la verdad, de la honestidad, no de la trampa, no del engaño, no de la hipocresía. Por eso asume, cuando tú que buscas de Dios y luego no muestras el Dios que vienes a encontrar, ¿por qué te incomodas cuando te dicen hipócrita? No nos puede incomodar porque es lo que estamos mostrando. Entonces, hermanos, qué bueno no dejar a un lado el mandamiento de Dios. Jesús le dice a la gente: dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferrarlos a la tradición de los hombres. ¿Cómo va a ser más importante una sanación interior, un reconocimiento, mi experiencia en un retiro espiritual, el poder decirle al Señor: contigo me encontré y tú me has hablado el corazón, que irme a pagar promesas a UGA o a Girardota o donde sea que usted va a pagar promesas, y simple y llanamente va porque usted cree que tiene una deuda, va y paga? ¿Y qué pasó con su vida espiritual? ¿Seguiste creciendo o te quedaste en el pago? No, hay que seguir caminando. Por eso Jesús le dice: escuchad y entended todos, nada que entre de afuera hace al hombre impuro. Que alguien me trató de hijo de tantas, yo no soy el impuro. El impuro es el que me está tratando mal, porque es lo que está sacando de adentro. Que alguien me mentó la madre, y que mi mamá en paz descanse, bendito Dios, pero gracias por recordármela. Lo triste es que tú lo estás diciendo con dureza en tu corazón y el pecado es tuyo. El hecho de ser insultado cuando te pase, eso no te hace impuro. Eso está saliendo de un corazón que no ha conocido la ley del amor. Entonces lo que sale de adentro es lo que nos hace impuros, porque de dentro del corazón del hombre eres tú el que sabe lo que tienes, y eso que tienes en tu corazón es lo que compartes con tu esposa, con tus hijos, en tu familia. No te sientas señalado. Sintámonos hoy llamados y motivados a vivir la mejor religión, y la mejor religión es esta, la que te habla de un Dios que te mira con misericordia y que quiere que tú seas instrumento, que te unas a un Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados,
O levante la mano el que al entrar a la puerta alguien le preguntó cuántos pecados tiene. O que cuando entró inmediatamente dijo, es que en esta parroquia uno lo señalan, o en esta misa. No, Dios no señala, pero sí te habla el corazón. ¿Y por qué te habla el corazón? Porque el Señor quiere la pureza, manos puras, sentimientos renovados, pensamientos purísimos. Quiero finalizar con una enseñanza última o con un símil, con una comparación. Atención, la palabra fariseo, atención, significa purísimo. Qué curioso, no, fariseo igual purísimo. Uno no puede tener esa pureza de lo que Jesús criticaba, que esos llamados purísimos vivían con Dios, dedicados a lavar los vasos sagrados, a vivir una religión aparente. Esos purísimos se visten con unas prendas elegantísimas. En algún momento Jesús les dijo también, ustedes son unos sepulcros blanqueados, están por dentro llenos de maldad y por fuera viven de apariencia. Esa no es la religión. Entonces cuestionémonos. La religión es esta: que mi alma, mi vida se una tanto con Dios que pueda tener su espíritu cuando ayude en mi familia, en la enseñanza, en la formación de los hijos, en la restauración del hogar, en la bendición de todo lo que tú provees para nosotros. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Entra en tu cuarto, dijo Jesús, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Quiero, Señor, pedir mucha luz espiritual, la gracia de tu Espíritu para toda esta mi linda y amada familia parroquial, virtual, y todos los que se conectan a través de nuestras formas de evangelización. Hoy quiero poner esta palabra que es un llamado a vivir esa experiencia linda y maravillosa, gozosa. Aún tengo el semblante en mi mente y en mi corazón de los hermanos que acaban de hacer su retiro espiritual de Emaús, porque sus corazones encontraron esa gracia de Dios. Y pienso en ustedes, amada familia, porque sé que en muchas ocasiones no han querido levantar sus manos para orar por tristeza y miedo. No han querido pensar en Dios por tristeza y miedo. No han querido tener a Dios en el corazón por tristeza y miedo. Hoy yo quiero invitarte a que le digas, Señor, hoy me esperas, me esperabas. Hoy me bendices con esta palabra, porque tú sabes qué hay en mi corazón, porque tú sabes la aflicción de mi alma, porque tú sabes, Señor, que en muchas ocasiones me he quedado en cumplir mandatos que no tocan mi alma. Pero hoy te encuentro a ti, Jesús. Eres la luz y siembras claridad. Hoy quiero entregarte, Señor, esta Eucaristía del mediodía y pedirte que llenes nuestros corazones, que nos bendigas, que nos fortalezcas, que des mucha sabiduría para que los hijos hereden lo mejor de sus papás. Ayer que tenía un matrimonio, el joven casado decía: Padre, gracias por la fe que recibí de mis papás. Yo como creyente, dilo también en tu corazón, yo como creyente, no quiero una religión vacía, quiero una religión que llene, que bendiga. En la misa de 8 hubo personas cristianas que al final se me acercaron y me dijeron: Padre, yo voy a una iglesia cristiana, pero usted hoy me ha hecho repensar, hoy quiero volver, porque quiero que mi religión siga siendo esta, la que recibí de papá y mamá. Dile al Señor: aquí estoy con mi corazón, tú lo conoces. El Salmo 138 dice: tú conoces cuando me siento y me levanto. No me trates como merece, Señor, mi pecado. Dame mucho de ti, límpiame, purifícame. Hoy quiero, Señor,
que mi vida esté permeada por la fuerza de tu palabra, por la gracia de tu luz. Gracias por detener tu espíritu en este lindo templo parroquial y de manera especial en estos tus hijos. Cuánto necesitan de tu guía, de tu gracia, de tu espíritu. Amén.